Buenas noches, hermanitos, buenas noches. Los niños pueden pasar al salón, adelante. Adelante. Los demás pues vayan abriendo su Biblia en Hechos, capítulo 26. Ahí nos quedamos. Y vamos a orar, ¿sí? Padre, gracias bendito Dios, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tu gracia. Señor, bendito sea tu nombre, Señor, gracias, Señor. Cada día podemos venir a ti, podemos descansar en ti, Señor. Cada día podemos recurrir a ti, Señor, podemos confiar en ti, Señor. Gracias porque tú sustentas nuestras vidas, tú sustentas cada respirar, cada latido de nuestro corazón, Señor, y te damos tantas gracias, Señor, por todo lo bueno que has sido con nosotros, Señor. Ha sido muy bueno, Señor, y queremos escuchar tu palabra, Señor, lo que tú quieras hablar a través de las Escrituras, Señor. Ayúdanos a entenderlas, ayúdanos, Señor, a comprenderlas, Padre, y ayúdanos a guardarla en nuestro corazón, a guardar tu palabra en nuestros corazones para que podamos ponerla por obra, Señor, para darte gloria, Señor, a ti. Gracias, Señor, por tu gracia, por tu misericordia. Gracias, en nombre de Jesús. Amén. Entonces, nos quedamos ahí en Hechos 26 y vamos hoy a estudiar a partir del versículo 24, del 24 al 32, ¿sí? Una porción de la Escritura que es bastante interesante, ¿sí? Pero bueno, como contexto, Pablo está entonces todavía encarcelado en Cesarea Marítima, ¿sí? Cesarea Marítima era la capital de la provincia de Judea bajo el Imperio Romano en el primer siglo. Sí, y está presentando su defensa ante Porcio Festo, gobernador de la provincia de Judea, y el rey Herodes Agripa II, ¿sí? Hijo de Herodes Agripa I y bisnieto del rey Herodes el Grande. Ajá. Y está ahí todavía en juicio y presentando su defensa. Desde el viernes pasado está ahí presentando su defensa Pablo. Sí, y fíjense, de todos los juicios que pasó Pablo registrados en Hechos, este es el más largo, ¿sí? Y meduloso. Tiene más contenido y está más estructurado que los anteriores, que los discursos anteriores en sus juicios. Y aquí Lucas logra profundizar muy bien en esta escena y extrae muy buenas conclusiones. Y nos relata cómo ahí Festo, Agripa y Berenice y toda la corte real, vestidos con mucha pompa, dice, sentados en lugares de eminencia, sentados en las sillas de jueces, traen ante sí al preso Pablo, dice ahí la Escritura, ¿no? Vestido de ropas de cárcel, ¿sí? Y fíjense qué contrariedad, ¿no? Porque Pablo fue odiado, perseguido y arrestado por predicar un mensaje de misericordia, de amor, de verdad, de justicia, por predicar el Evangelio de Cristo. Y este es un mensaje que la mayoría de los gobernantes de este mundo, me digo la mayoría porque pues, así es, un mensaje que la mayoría de los gobernantes de este mundo rechazan, ¿sí? Rechazan la verdad porque ¿por qué? Porque la verdad confronta nuestra verdadera condición, ¿sí? Porque el Evangelio expone nuestra verdadera condición, que es una condición de miseria, ¿sí? Realmente somos miserables sin Dios, sin Cristo, ¿sí? Estamos en la completa miseria sin Él y vamos directo a oscuridad perpetua. Y los gobernantes de este mundo, la gran mayoría son renuentes a humillarse, la mayoría son soberbios y autoexaltados y se enseñorean de las naciones y ejercen potestad sobre ellas, como dice ahí en Mateo 20:25, el Señor lo dijo. Entonces ellos ven hacia abajo a sus gobernados, ¿sí? Y más al que es de condición humilde.
al que es de condición sumisa, ¿sí? Le menosprecian. Y pues el creyente verdadero tiene esta actitud. Y digo verdadero porque de eso vamos a hablar el día de hoy. El creyente verdadero tiene esta actitud humilde, sumisa, y más los primeros creyentes, los apóstoles, ¿sí? Como Pablo. Pero pues ya lo había dicho el Señor, el que se humille será exaltado y el que se exalte será humillado. El Señor da gracia a los humildes, ¿sí? Solo sus santos pueden ser realmente felices por la salvación que hay en Cristo Jesús, sin importar cuáles sean las condiciones o lo que esté pasando. Pero entonces, Pablo en esa posición de humillación, ¿sí? De preso por el Evangelio, dice que es sacado de la celda y llevado ante este desfile de la realeza, ¿sí? Con toda pompa, dice ahí el relato. Y entonces Pablo empieza su defensa, su discurso, y empieza agradeciendo a la audiencia, ¿sí? Empieza agradeciendo la audiencia que le dieron. O sea, fíjense la actitud de Pablo aún en esa situación. Empieza agradeciendo. Y luego apela al conocimiento de Agripa de las cuestiones judaicas para enseguida una forma bastante elocuente y respetuosa relatar su testimonio. Y empieza desde su vida anterior, ¿sí? Su celo fariseico, su condición de perseguidor de la iglesia, su encuentro con el Señor, su inmediata conversión, su obediencia a la instrucción del Señor, el mensaje que predicó por todos lados. En resumen, esto es el mensaje que dio, la causa por la cual intentaron matarle los judíos, la forma en que fue auxiliado por Dios y finalmente su insistencia y perseverancia en predicar lo que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Ahí está en Hechos 26-23. ¿Sí? Y Pablo se refería con esto a que pues él no estaba diciendo nada nuevo, sino que él solo era un expositor de lo que las Escrituras ya habían anticipado, que el Cristo había de padecer, que el Cristo debía ser el primero de la resurrección de los muertos y que anunciaría luz al pueblo y a los gentiles. Ese era el mensaje, el Evangelio. Y esta era precisamente la razón por la que era tan odiado por los judíos, por los de su nación, porque ellos rechazaron los designios de Dios en cuanto al Mesías. Entonces le odiaban a Pablo. Pero entonces, en este momento del discurso, vemos que Festo, el gobernador, o sea, notablemente alterado por el mensaje de Pablo, interrumpe el discurso de Pablo. Hechos 26-24, y le dice a gran voz: ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Pero Pablo dijo: no estoy loco, oh excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey, delante de quien también hablo confiadamente, entiende de estas cosas, porque estoy convencido de que nada de esto le es oculto, pues esto no ha ocurrido en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me escuchan, fueseis hechos como yo, salvo estas cadenas. Entonces se levantaron el rey, el procurador, Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y después de retirarse aparte, hablaron los unos con los otros, diciendo: este hombre no hace ninguna cosa digna de muerte ni de prisión. Y Agripa dijo a Festo: este hombre podría ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César.
Entonces, vemos que todo lo que dijo Pablo en su discurso, que lo vimos anteriormente, alteró notablemente ahí a Festo, ¿sí? Primero a Festo el gobernador, quien hasta el momento se había conducido de una forma bastante solemne, ¿sí? Según el protocolo. Y al parecer lo último que dijo Pablo fue lo que más lo alteró, cuando habló acerca del Cristo, del Mesías, de sus padecimientos y acerca de la resurrección. Porque fue en ese momento en que Festo reacciona e interrumpe el discurso y habla exaltadamente y le dice a Pablo: estás loco, Pablo, le dice, el mucho estudio te ha vuelto loco. Pero vemos ahí que Pablo, súper astutamente y con mucho denuedo, y obviamente inspirado por el Espíritu Santo, dándole un giro a su posición de ofensor, se pone en la posición de ofendido. Y no es la primera vez que hace esto. Entonces ahí el acusado, se vuelve el acusador, ¿sí? Ante los jueces. El Señor lo dijo antes: ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles, mas cuando los entreguen no se preocupen por cómo o qué hablarán, porque en aquella hora se les será dado lo que han de hablar. Mateo 10, 18, 19. ¿Sí? Y vaya que el Señor les dio qué hablar, ¿sí? Porque se acuerdan también, por ejemplo, de Esteban, el discurso que dio ante los judíos. O sea, realmente les pegó una recia y dice que crujían sus dientes en contra de él, de Esteban, y de lo enojados que estaban. O sea, estaban llenos de ira porque les estaba diciendo la verdad. Y lo mataron porque no lo soportaron. Pero pues hay de ellos, ¿no? La verdad. Porque era Dios hablando a través de Esteban. De la misma manera que Dios estaba hablando a través de Pablo. Ahí. Y Festo, bueno, dice que él tuvo por loco a Pablo. Estás loco, Pablo, le dijo. Y entonces dice Pablo a Festo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. O sea, totalmente convencido de que su mensaje era la verdad y totalmente convencido de su mente sana, Pablo rechaza la suposición, ¿sí? El argumento del juez de que Pablo estaba loco. O sea, porque fíjense, si Pablo realmente fuera culpable de todo lo que le estaban acusando, de ser sedicioso y alborotador del pueblo en contra de Roma, y todas las acusaciones que se le hacían, si realmente él fuera culpable de algún crimen, pues tal vez hubiera asentido a la conclusión de Festo, ¿no? De que estaba loco. Hubiera dicho: pues sí, estoy loco, la verdad. O sea, hubiera argumentado demencia, como muchos que son culpables de diversos crímenes lo hacen en las cortes, junto con sus abogados. ¿Se han sabido de algún caso así? Yo lo hice una vez, ¿no es cierto? O sea, argumentan demencia, ¿sí? Que no estaban en control de su mente, no estaban en control de sus acciones cuando cometieron el crimen. Y así pues reciben tratamiento y salen de prisión más pronto. Es ahí una cuestión judicial, ¿no? De leyes, ¿no, Rita? Pero pues Pablo sabe lo que dice, ¿sí? Sabe sabe para qué fue llamado, ¿sí? Y sabe por quién fue llamado y lo que el Señor le había dicho, lo que el Señor, el Kyrios, le había dicho. Y el Señor le había dicho: es necesario que testifiques, que prediques, es necesario que padezcas por mi nombre, es necesario que comparezcas ante reyes, ante gobernadores, y es necesario que vayas a Roma. Ánimo, yo estoy contigo, le dijo el Señor ahí anteriormente. Y entonces
Pablo, convencido plenamente de esto, pues rechaza ahí contundentemente el comentario de Festo y le dice: no estoy loco, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Y tú lo sabes, Festo. Tú lo sabes, rey Agripa. Se dirige ahora al rey Agripa. Y le dice: porque esto no fue hecho en algún rincón. Ahí en el versículo 26 dice: esto no fue hecho en algún rincón. O sea, todo el mundo lo sabe. De Jesús de Nazaret, como dijo Pedro en el 2:22, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo por medio de él. O sea, todos lo vieron hacer muchos milagros y señales. Fue aprobado por Dios el Padre. Sí, el Padre mismo dijo de él en su bautismo con voz audible: Él es mi Hijo amado, en él me deleito. Y otra vez en la transfiguración: Él es mi Hijo amado, a él escúchenlo a él. Y estando en Jerusalén durante la Pascua, después de la entrada triunfal y delante de toda la multitud, el Padre dijo de él con voz de trueno: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. O sea, y todos lo escucharon y se sorprendieron, y todo Israel estaba ahí congregado en ese tiempo. Y su fama se extendió por todos lados, y su muerte fue conocimiento de todos, presenciada por muchos. Su resurrección también fue presenciada por muchos. O sea, muchos lo vieron cuando él murió en la cruz, cuando le clavaron la lanza en el costado, y lo bajaron muerto de la cruz y lo pusieron en el sepulcro. Estaba muerto. Y después lo vieron vivo. ¿Sí? Sus palabras, sus milagros, su muerte, su resurrección fue predicada por todos lados, por muchos. Entonces Pablo dice: todos lo saben, nadie lo puede negar. Sí, vemos que Pablo ahí se había posicionado con mucho denuedo como alguien que hablaba la verdad. Sí, la verdad más elevada, aún por encima de la autoridad del César, ¿sí? De cualquier autoridad del mundo. Se había posicionado como alguien que hablaba la verdad absoluta de Dios. Y ahora se dirige valientemente al rey Agripa y le pregunta: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees, le dice. O sea, no os hagáis, Agripa. Y es que Agripa II, él tenía sangre judía en su familia. ¿Sí? Su familia, ellos venían de Edom, eran edomeos, pero se casaron, todos los Herodes se casaron con mujeres judías. Entonces había ahí una mezcla, lo hacían para congraciarse con los judíos. Entonces él tenía sangre judía en su familia, por eso le pregunta eso, por eso se dirige Pablo a él como parte de la misma audiencia que lo estaba juzgando, aunque fue Festo quien le dijo: estás loco Pablo. Y le dice Pablo al rey Agripa: yo sé que crees a los profetas. Y es que fíjense que astuto argumento de Pablo, porque si Agripa hubiera sentido a la afirmación de que él conocía y creía a los profetas, hubiera sentido a lo que Pablo decía, a lo que Pablo estaba diciendo. Hubiera dicho que era cierto el testimonio de los profetas acerca del Mesías, ¿sí? De Cristo. Y al parecer por un momento pues lo creyó, al parecer por un momento lo creyeron. Sí, parece que Agripa también lo creyó por un momento, porque también se turba por el poderoso discurso de Pablo. Y no sabiendo cómo responder, le dice unas palabras que muy seguramente resonarán por la eternidad en el infierno. Por poco me persuades a ser cristiano, le dijo. O sea, y fíjense, esta respuesta, una respuesta nerviosa, ¿sí? De Agripa, es un poco difícil de comprender. La Reina Valera lo traduce de esta forma: por poco me persuades a ser cristiano. Pero el original se traduce de forma literal como: en poco tiempo tratas de persuadirme a que sea cristiano. Dice:
Pero bueno, tal vez sea por la traducción, por la cultura, por el tiempo, ¿sí? Por el traslado a nuestra cultura. Pero sea cual sea la traducción más correcta de esta frase, la respuesta que Pablo da enseguida al comentario de Agripa da más luz al sentido de este comentario. Le responde Pablo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. ¿Sí? O como lo traduce la Nueva Traducción Viviente: sea en poco tiempo o en mucho, le pido a Dios en oración que tanto usted como todos los presentes en este lugar lleguen a ser como yo, excepto por estas cadenas. ¿Sí? Entonces, las contundentes palabras de Pablo produjeron tal efecto en los oyentes que estos jueces, ¿sí? Reyes y gobernantes se turban y tambalean y no saben qué decir. Y sienten que si continúan oyendo el mensaje, se verán comprometidos con él, se verán comprometidos con el mensaje y tendrían que aceptarlo y hacerse cristianos, o rechazarlo y encontrarse en una condición de expectativa de juicio y de muerte. Entonces se encuentran en una encrucijada, ¿sí? Y no fueron capaces de tomar tal decisión, por lo que significaba tomar tal decisión, porque fíjense, tenían frente a ellos el testimonio vivo de Pablo, ¿sí? En una condición de humillación, aunque con una libertad espiritual inmensa. Y entendían lo que les costaría tomar tal decisión, dado todos los privilegios que gozaban al servicio de Roma y la evidente vida de placer pecaminoso que llevaban. Porque por eso la Biblia menciona tanto a Berenice, la mujer de Agripa, porque era su hermana, ¿sí? Haciéndonos notar la Escritura la perversión de ellos. Pero entonces ellos, confrontados, acusados, pero incapaces de tomar una decisión, inmediatamente y sin más, se levantan y se retiran aparte. Inmediatamente. Y tal vez, sacados de onda, ¿no? Temblando, no dando crédito a lo que acababan de escuchar, y concluyen entre ellos que ninguna cosa digna de muerte ni de prisión había hecho Pablo, y que podía haber sido puesto en libertad si no hubiese apelado a César. Versículos 31 y 32. Concluyeron que era obvio, que era inocente de lo que los judíos lo acusaban, al igual que concluyeron Pilato y Herodes Antipas acerca del Señor Jesucristo. ¿Sí? No hallaron culpa en él. Y ellos aún tuvieron al verbo de Dios frente a ellos, Herodes y Pilato, Herodes Antipas y Pilato. Ellos tuvieron a Jesús frente a ellos. Tuvieron al verbo de Dios, aquel que es la verdad misma, al Hijo de Dios, lo tuvieron enfrente y no le conocieron. Esa realmente será la tortura más grande en el infierno. ¿Saben? Estuvo frente a mí y lo rechacé. Era el único que podía salvarme. Y Agripa, pues, para siempre repetirá: por poco me salvo. Pablo me lo dijo: por poco me salvo. Qué fuerte, ¿no? Festo y Agripa, ellos salieron inmediatamente y siguieron. Se hicieron como que no escucharon el evangelio, como muchos que prefieren negar que Dios existe antes de tener que decidirse por creer o ser juzgados. Y se hicieron de la vista gorda y siguieron en su papel político ahí. Puede ser que hayan sido convencidos momentáneamente, pero en su corazón pues había poca profundidad, no había tierra fértil.
había pedregales, como dice la Escritura. Entonces la semilla del Evangelio no germinó, fue ahogada, no dio fruto. Y Pablo les insta a que haya interés en que cada uno llegue a ser un cristiano verdadero. Les dijo: quiera Dios que todos ustedes fueran hechos como yo, les dijo. O sea, un cristiano completo. Y no como dijo John Wesley, un casi cristiano. Casi me persuades a ser cristiano. Entonces, el caso de Agripa, hermanos, fíjense, pues es el caso, lamentablemente es el caso de muchos, ¿sí? Que escuchan la palabra y al momento la reciben con gozo, pero los placeres y los afanes de este mundo ahogan lo que fue sembrado. ¿Sí? Por poco se salvan, pero no del todo. Pero pues se arrepentirán por la eternidad, pero será demasiado tarde. O sea, qué feo, ¿no? Pero bueno, surge la pregunta, sí, la pregunta necesaria. ¿Acaso podría entre nosotros haber alguien en esa condición? ¿Algún casi cristiano? Y aún más importante, pues la pregunta incómoda pero necesaria, ¿no? O sea, ¿soy yo un cristiano verdadero? ¿O soy un casi cristiano? Casi convencido. Porque podemos estar aquí y ser un casi convencido, ¿saben? O sea, fíjense, porque John Wesley en su sermón titulado precisamente El casi cristiano, en 1741, atestigua que sí es posible que en las iglesias haya tales. Sí, porque él mismo atestigua que por mucho tiempo fue un casi cristiano. Y aun cuando tenía toda la forma de la doctrina, toda la forma de la piedad y procuraba con diligencia vivir una vida recta en todas las áreas, dice que no era sino un casi cristiano. Aunque él hacía todo lo que un cristiano hacía, en público y en privado. Dice que asistía a la iglesia, leía la Escritura, hacía todo tipo de obras de caridad, oraba, se abstenía de toda clase de pecados. Aún no hacía nada que ofendiera a Dios. E incluso hacía todo esto, dice Wesley, con un sincero deseo de agradar a Dios. O sea, ¿es esto posible? Bueno, pues sí, o sea, el casi convencido de ser cristiano puede hacer todas estas cosas y aún puede ser sincero en ello. Sí, o sea, Festo fue sincero cuando dijo: por poco me persuades a ser cristiano. Sí. Y dice Wesley, por sinceridad hablo a un verdadero principio interior de donde fluyen todas estas acciones. Porque, fíjense, alguien puede decir que es cristiano, pero si sus frutos demuestran lo contrario, lo más probable es que no sea cristiano, ¿correcto? Pero alguien puede decir que es cristiano y aún tener apariencia de piedad, tener obras, y puede no ser cristiano. Y esto pues realmente es escalofriante. Sí, y la Escritura lo confirma. Pero Señor, Señor, en tu nombre hicimos. Y el Señor, ¿qué les dijo? No los conozco. O sea, nunca los conocí. No eran mis discípulos, aunque parecieran. O sea, está realmente de temerse. Porque escuche bien, no solo por el hecho de tener obras se es salvo. Si no se tiene la fe que salva. Y porque aún los incrédulos saben y tienen cierta moralidad y se detienen a veces de hacer lo malo por temor a las consecuencias. Sí, como aún un poeta epicurio, un pagano, testificó: los hombres buenos evitan el pecado por amor a la virtud, y los hombres malos evitan el pecado por miedo al castigo. Fíjense, aún un incrédulo dice estas cosas.
Entonces, dice Wesley, si alguien no solo se abstiene de hacer lo malo, sino hace muchas obras buenas y usa todos los medios de gracia, pero lo hace solo para no ser castigado o para no perder sus amigos o sus bienes o su reputación, de este hombre no podríamos decir ni siquiera que casi es un cristiano. Si no tiene mejores intenciones en su corazón, es solo un hipócrita. Porque el cristiano verdadero, hermanos, no guarda los mandamientos y hace lo que es bueno y agradable a Dios solo por temor. ¿Sí? Aunque sí debemos temer a Dios, lo dice la Escritura, sí lo debemos creer. Pero el cristiano verdadero hace todas estas cosas no solo por temor al juicio divino, sino por amor, ¿sí? Por agradecimiento, por tan grande gracia que ha recibido como pecador. Y dice Wesley que aprendió esto de experiencia propia, viviendo un falso cristianismo por muchos años. Pues fue instruido desde niño y hasta ya adulto. Él descubrió esto. Y dice que él tenía un sincero deseo de servir a Dios y de llegar a la vida eterna. Pero como alguien ya lo había dicho antes, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Entonces, ¿cómo se dio cuenta de que él estaba en esta condición? Bueno, su conciencia le decía, movido por el Espíritu Santo, que no era más que un casi cristiano. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8, 15, 16. O sea, había temor en su corazón. Y sucedió que, relata ahí Wesley, que en un viaje en barco a América, pasaron por una tormenta que casi hunde el barco y temió grandemente por su vida. Dice que estaba él aterrado. Y ahí en el barco también iban unos misioneros moravos, seguidores de Jan Hus o John Hus o Juan Hus, reformador, el que fue quemado en la hoguera, precursor de Martín Lutero. Y estos cristianos moravos habían sido perseguidos hasta casi ser exterminados. Y ahí estaban en el barco, en la tormenta que por poco los hunde. Y dice Wesley que estaban cantando himnos. Cuando todos estaban aterrados, ellos estaban cantando himnos y estaban orando, llenos del Espíritu Santo. Y Wesley quedó tan impactado por la fe de estos misioneros, porque él estaba temiendo por su vida, estaba aterrorizado. Y él quedó tan impactado que cuando pasó la tormenta, él se acercó a ellos y les preguntó, o sea, acerca de su fe. Y una misionera le preguntó directamente, ¿conoces a Jesús? Le dijo, o sea, eres cristiano, pero ¿conoces a Jesús? Y de hecho Wesley iba como misionero también y fracasó totalmente en ese tiempo. Y él respondió en ese momento que sí, pero se quedó pensando, ¿sí? Y después se encontró con otro de estos misioneros y le volvió a preguntar lo mismo, este misionero, a Wesley, o sea, ¿conoces a Jesús? ¿Realmente conoces tú a Jesús? ¿Lo conoces? Y dice que él se indignó, se enojó, porque él era un principal de la iglesia y conocía la Escritura. Sí, y le dijo, perdón, o sea, claro que conozco a Jesús, o sea, estoy bien familiarizado con las Santas Escrituras, le dijo Wesley. Pero la pregunta pues siguió dando vueltas en su cabeza hasta que decidió ir a una reunión con estos cristianos moravos. Y ahí en la enseñanza pues él fue confrontado por esta palabra. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu,
porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8, del 1 al 4. Estaban estudiando la carta a los romanos estos hermanos. Y también citaron, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 7 al 9. Y entonces, miren, o sea, qué hermosos textos. Y Wesley fue confrontado con su realidad y experimentó en carne propia, en su espíritu, el nuevo nacimiento. Dejó de confiar en sus obras y depositó su confianza completamente en Cristo y solo en Él. Y experimentó el nuevo nacimiento, la redención que es en Cristo Jesús. Y recibió el don del Espíritu Santo, un don que es dado por gracia. Solamente por gracia, a todo aquel que cree. Entonces, ¿cuál fue la conclusión de Wesley? ¿Y qué está implicado en ser un cristiano completo? ¿Cómo sé yo que soy un cristiano nacido de nuevo, en quien mora el Espíritu Santo? Bueno, primero, el amor a Dios, porque así dice su palabra: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y este es un amor que cautiva todo el corazón, que se apodera de todos tus afectos y llena el alma. Sí, el que ama al Señor de esta manera, su espíritu se deleita constantemente en el Señor, su Salvador. Y su corazón clama constantemente: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. O sea, Él es más hermoso que cualquier cosa en este mundo, hermano. Y lo segundo implicado para ser un cristiano completo es el amor al prójimo. Sí, el amor al prójimo, el amor a toda persona en este mundo. Escuche bien, incluyendo a nuestros enemigos. Esa es la evidencia. Cada cristiano verdadero ama incluso a sus enemigos como a sí mismo, como Cristo nos amó a nosotros. Esa es otra evidencia. Otro aspecto a considerar que no se puede separar del anterior y que es fundamental es la fe. La fe. Todo aquel que cree es nacido de Dios, 1 Juan 5:1. Y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. O sea, la verdadera fe no solamente cree a las Escrituras, ¿sí? ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees, le dijo Pablo. Pero la verdadera fe no solamente cree a las Escrituras, sino que la fe verdadera cree con toda certeza que las Escrituras son verdaderas y espera enteramente en sus promesas. ¿Sí? Espera confiada y seguramente en la gracia, en la redención que es en Cristo Jesús, lo que resulta en un corazón lleno de fe, lleno de amor, amor por Dios, amor por los demás, amor por los hermanos, ¿sí? Por la iglesia de Cristo comprada por su sangre. Porque el que no ama a su hermano no es de Dios. 1 Juan 1:10. Otra evidencia.
Y el creyente verdadero está lleno de un amor también que le lleva a guardar sus mandamientos y a obedecer su palabra. Porque la fe sin obras es muerta y es diabólica. Santiago 2. O sea, es una fe y un amor que impulsa a la santificación constante, a purificar el corazón por el Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros, de orgullo, de ira, de venganza, de celos, de malos deseos, de toda injusticia. Una fe que se gloría en gastarse a favor de Dios y de los demás, que soporta con gozo el reproche a causa de Cristo. Como Pablo. O sea, el que tiene este tipo de fe, como la de Pablo, no es un casi convencido a ser cristiano, es completamente cristiano. Entonces, la pregunta es, hermanos, ¿soy yo un verdadero cristiano? Hermano, ¿el Espíritu Santo te da testimonio de que eres hijo de Dios? ¿Te deleitas en Dios? ¿Es Él tu Dios y tu todo? ¿Es Él tu gloria, tu delicia, tu corona de gozo? ¿Amas a Dios con todo tu ser? ¿Amas a tu prójimo como a ti mismo? ¿Aún a tus enemigos? ¿Descansas enteramente en la obra de Cristo? ¿En su gracia? Sublime, hermosa, completa gracia. Pues Dios quiera que por poco o por mucho seamos todos hechos al igual que Pablo. Porque sabe Dios que si no es así, pues mejor nos hubiera sido no haber nacido, ¿no? Entonces, hermano, debemos analizar nuestro corazón, ¿sí? Y clamar a Dios como el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Sí, hermanos, apresurémonos entonces y clamemos a Dios ahora que puede ser hallado. Clama a aquel que, aun cuando éramos débiles, murió por los impíos. Sí, a Cristo. Y no des reposo a tu alma, hermano, hasta que puedas clamar: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. ¿Sí? Que toda nuestra esperanza sea de Él. O sea, descansemos completamente en la gracia de Cristo, en la gracia de Dios para salvación. No confíe en sus obras, hermano. No confíe en su corazón. Es engañoso y perverso. Descanse completamente en Cristo. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Que toda nuestra esperanza sea de Él, hermanos. Amén. Vamos a orar. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Padre, gracias por tu palabra escrita, Señor. Es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Señor, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Señor, analízanos, pruébanos, Señor, examínanos. Ve, Señor, en lo más profundo de nuestro corazón y ve si hay en nosotros perversidad,
Si hay malas intenciones, Señor, si hay motivaciones equivocadas, Señor. Y ayúdanos, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, bendito Rey. Y que tu gracia nos sustente siempre, Señor. Que descansemos completamente, que caigamos a los pies de Cristo, en los brazos de Cristo. Y que siempre descansemos completamente en tu gracia, que la salvación te pertenece a ti, Señor. Solo tú eres digno de gloria, Señor. Gracias, Señor. Gracias. No podemos decir más que gracias, Señor, por tu inmensa y sublime gracias, Señor. Ayúdanos a ser verdaderos cristianos. Que no seamos casi convencidos, sino que seamos cristianos completos en ti, en Cristo, por tu obra, por tu Espíritu Santo en nosotros. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias. Muchas gracias, Señor.